días a todos, bienvenidos. Hoy parece que tenemos lluvia. Espero que también sea lluvia de bendiciones. Bueno, hemos estado compartiendo y seguimos. Este domingo pasado hubo elecciones. El hombre siempre espera vivir mejor, obtener oportunidades, y parece que quizá alguien puede entrar al poder, ¿no?, y cambiar algo. Hay alguien que está por encima de los hombres, que es el que hace verdaderamente cambio y que cambia las vidas. Estuvimos aprovechando de que aquí no había elecciones, fuimos a un retiro a Córdoba, Argentina. Y bueno, aquí hay algunos, ¿no? ¿Cuántos fueron al retiro? A ver, levanten las manos. ¿Cuántos fueron al retiro de Córdoba? Ingrid, ¿también fuiste al retiro de Córdoba? También, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Buena experiencia? Bueno, estuvimos ahí en un lugar que Dios nos dio, que se llama El Edén. Es un sitio bastante grande, en el cual viven bastantes personas. En el mismo lugar hay una granja con 105 personas, había, de primera fase. Hay una casa de niños del gobierno, que habría unos 70 niños de gobierno, poquitos, porque normalmente suelen haber 100. Pero luego también hay casas de matrimonios, es como un pueblo eso. Y están edificando una casa de ancianos enorme, para más de 100 ancianos. Luego hay sitios de retiros, viviendas, en fin. Es todo una visión preciosa que el Señor nos ha dado. Y sabes, yo digo, a veces no sabe uno para qué Dios lo llama, ¿verdad? No sabe uno qué quiere hacer con su vida. Y yo veo, por ejemplo, a la esposa del pastor, que siempre secundó esa visión, ¿no? Y yo recuerdo cuando iba a verlos, iba a predicar allí a Córdoba, y venían como 100 niños y te agarraban así de los pies. Tío, tío, tío. ¿Eh? ¿Tú te imaginas? A veces dice, estamos solos. Pues vete a Córdoba, vas a ver que no vas a estar solo. Vas a tener ahí, vamos, sobrinos por todos los lados. Pero qué curioso, eso hace ya, y es lo que te quiero comentar, eso hace ya 20 años que están trabajando con este tipo de niños. Y esos niños, desde hace 20 años a hoy, ya no son niños, ya son adultos. Y esos adultos se han convertido, en gran manera, muchos de ellos, se han convertido en siervos de Dios y siervas de Dios, se están casando y están formando un pueblo y un ejército tremendo en las manos de Dios, con una misma visión, con un mismo propósito, con la solamente intención de que Dios los use para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando ves, no sé, jóvenes que discapacitados o personas que están en una situación, y ves cómo el amor de Dios fluye y tienen un lugar precioso para poder recibir amor, comprensión, dirección, y encuentran una familia. Yo digo, a veces no nos damos cuenta, pero somos como una gran familia. Los hermanos que también viajamos, ¿no? La semana anterior que viajamos a Resistencias, que tuvimos también una campaña en la calle. Me decían, nos han tratado como reyes,
se han preocupado de nosotros, qué nos falta, qué no nos falta, etcétera. Y yo digo, qué bueno es, ¿no?, que personas que antes estaban preocupadas en robar, drogarse, delinquir y hacer todo tipo de barbaridades, ¿verdad?, que llevaban de cabeza a sus familias, ahora están preocupados de servir al Señor, ¿no? Yo digo, a veces no nos damos cuenta que el llamado de Dios es verdaderamente importante, porque cambia y transforma las vidas. Desgraciadamente no todos son obedientes a esa voz, a ese llamado. Muchos por un tiempo están y luego se olvidan de que Dios los llamó. Y curiosamente estábamos compartiendo en este retiro sobre el llamado, y se compartió mucho sobre el llamado, para que las personas pudieran entender. Y sabes, a veces Dios viene y quiere sembrar su semilla para que dé fruto. Quiere sembrar, bueno, visión, da visión, ya hay llamados. Yo en los años que llevo sirviendo al Señor he tenido experiencias de todo tipo. Recuerdo una vez que estuve sirviendo al Señor en Chile y allá hay una iglesia, la más grande, la JBC, ¿no, Raúl? La JBC, ¿verdad? A mí me sorprendió la primera vez que fui a verlos porque eran 10.000 personas reunidas en un lugar y había solamente lo que era donde tocaban los músicos, había como 300 músicos tocando, arpas, qué sé yo, violines, había de todo ahí. Y yo entré dentro y uno recibe, ¿no?, espiritualmente lo que ahí se hace. Y sabes que salí de allí contristado, de aquel lugar, a pesar de que había 10.000 personas. Y salí contristado porque la palabra que dio el pastor era solamente defendiéndose de que él no había robado, no sé qué historia. Y yo digo, a veces Dios llama, pero el hombre se enreda en otras cosas que no es el llamado. Yo digo, una iglesia de 10.000 personas debería dar una respuesta al pueblo, debería dar una respuesta hacia los demás, debería haber amor hacia las personas. Y pasando unos tiempos, unos meses, encontré curiosamente al que estaba casado con la hija de ese pastor. ¿Está bien? Escúchame bien, porque es una historia un poco especial. Y me dice, y era pastor, y me invitó a su iglesia, y qué bien, y enseguida hicimos muy buenas migas, ¿no? Y me dice, ¿sabes que yo recibí un llamado?, me dijo. Y sí, el Señor me estuvo preparando tiempo y recibí un llamado, y el Señor me hablaba y me decía, incluso preparé dinero y me fui a ese país, a otro país, ¿verdad? Y encontré un lugar donde había un hacendado que era re peligroso. Decían, no entren porque aquí le disparan, lo matan, no sé qué. Y el Espíritu Santo le dijo, entra. Y el hombre entró en el nombre del Señor, orando, predicando, orando, caminando. Y entró, llegó a la casa de ese hacendado, que el hombre se quedó sorprendido. Dice, ¿cómo usted ha llegado hasta aquí? Y dice, permítame, y le empezó a predicar la palabra de tal forma que le tocó el corazón de ese hacendado peligroso y le dijo, bueno, si usted quiere poner una iglesia, vio que cuando usted entró vio unos galpones ahí, yo le cedo esos galpones. Y empezó a trabajar en esos galpones, empezó a trabajar con la gente del pueblo y enseguida se juntaron más de 100 personas, 150 personas. Y dijo, bueno, este es el llamado de Dios. ¡Qué bien! Pero volvió a la iglesia y lo primero que le preguntaron, oye, ¿traes plata? ¿Cuánta plata traes de ese lugar?
Y se quedó así sin, nada. Es más, yo llevé dinero. Entonces no interesa, le dijeron. ¿Y el hombre qué hizo? Pues como estaba o tenía que estar sujeto a esa congregación, pues dejó de escuchar el llamado de Dios y se puso a trabajar en la iglesia de nuevo y dejó el llamado. ¿Y sabes cómo vivía ese pastor? Cuando yo lo escuché, sentí en mi corazón de que estaba contristado. Había contristado al Espíritu Santo. En su vida no estaba el gozo de Dios. Había un vacío. Y yo digo, a veces Dios llama a algunos a hacer algo concreto. Y cuando no escuchan la voz de Dios, acaban así. ¿Tú quieres acabar así, contristado? ¿Quieres seguir en el gozo del Señor, dejando fluir al Espíritu Santo, dejando que Dios obre en tu vida, dejando que Dios haga la obra en tu vida y dejándote llevar? Porque dice la Biblia que los que son guiados del Espíritu Santo no saben ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Yo muchas veces le digo al Señor, bueno, Señor, no sé qué quieres hacer. Es más, mi carne a veces me dice, frena un poquito, vete tranquilo, no te metas en más líos. ¿Por qué no? Porque mira que ya tienes una edad, que tienes que descansar, que tienes no sé qué, que tienes no sé cuánto. Y cada vez que pienso así, más líos me llegan. Y digo, esto no puede ser, Señor, pero más líos me llegan. Me ha pasado muchas veces que ha venido un hermano mayor y me dice, hermano, tienes que hacer esto. Y digo, hermano, pero si yo no puedo, como hay muchos. Le dices, hermano, haz esto. Y dice, no, yo no puedo, yo no sé qué. Si tú no tienes que poder, si es el Señor el que hace la obra. Y el Señor una vez me habló, nada más. Dice, bueno, si el hermano te dice que hagas algo, es porque cree que Dios va a usarte para que lo hagas. Entonces, desde entonces, quité el no. O procuro quitarlo. Tú tienes un no, un sí a las cosas de Dios. Porque algunos dicen, no, yo estoy convertido. Bueno, ¿estás convertido para qué? ¿Para qué Dios te llama? ¿Tú le has preguntado? Yo les decía a los chicos que allá del retiro, digo, ¿ustedes saben para qué Dios los llama? A veces no sabemos para qué Dios nos llama o qué quiere Dios hacer con nosotros, ¿verdad? Pero decía Jesús, el que deja padre, madre, mujer e hijos por causa de mí, ¿qué dice? ¿Va a recibir 100 veces más? ¿Sí o no? Eso dice la palabra. Pero esa confianza muchos no la tienen. Tenemos confianzas a veces en nuestros talentos, en los que manejamos. Tenemos confianzas en las cosas que podemos tocar. No queremos que... Yo veo a veces personas que se dejan llevar por la corriente, ¿ves? Este mundo es un mundo consumista. Hace años ya que veo que hay un consumismo. Sale un celular, el mejor, yo también. Sale una tele, no, esta es 4K, no, esta es 20K. Más grande, 65, no, 75. Aunque no tenga ni habitación ni comedor para ponerla, porque ni se ve, la ves tan de cerca que parece que entras dentro de ella. Pero hay algunos que, el auto, no, una moto, o no sé qué, y se endeudan, y bueno. ¿Y a cuántos he visto que tienen hipotecada su vida y no pueden servir al Señor porque tienen que pagar esto, pagar aquello, pagar lo otro? Y tienen todo el tiempo dedicado y solamente dedicado para su vida. Y no piensa que Dios tiene otra vida diferente. Y te digo, la vida que el Señor te da es tan diferente, pero al mismo tiempo es tan, no sé, algunos piensan que Dios te llama y que dice, oh, qué bien, Dios te llama, gloria a Dios, Dios te va a dar todo. Yo recuerdo la vez que salí por primera vez de misionero y me vi en el aeropuerto con toda una maleta solamente, que había conseguido una maleta de ropa, que había estado preparando durante un tiempecito. Mis pantalones, no sé qué, para aquí, para allá, Y conmigo venían 6 hermanos más. Pero también venía un pastor que nos acompañaba y el pastor, no sé por qué, fue más rápido que ninguno y empezó a meter
juguetes que luego nos enteramos que eran juguetes para sus nietos. Y llegó un momento que hace la azafata, dice, hasta aquí, ustedes tienen exceso de peso, ya les he dejado poner algunos, pero ya, digo, oiga, nos vamos de misioneros, no tengo ropa, se ha quedado mi maleta ahí. Y me dice, aquí nada más. Tú sabes, 5 misioneros fuimos con lo opuesto. ¡Hala, vete de misionero, que es muy bonito! Precioso. Con el bolsillo lleno, las maletas llenas. No, mi hijo. Con lo opuesto y por fe. ¿Me escuchas? Con lo opuesto y por fe. Y cuando llegas al lugar y te das cuenta que no te puedes duchar porque no tienes ni para cambiarte, empiezas a entrar en la realidad. Y dices, bueno, si el Señor permitió, digo, Señor, por lo menos que recupere mi Biblia. A los 8 meses volví a España y me dice un hermano, mira, yo encontré una maleta llena de ropa y tal, y veía a la gente toda con mi ropa puesta. Pero digo, pero la Biblia, como ponía Pedro, toma la Biblia, recuperé la Biblia, gloria a Dios. Lo más importante, porque el otro nunca nos faltó. Y hay personas que se preocupan de las cosas de aquí abajo continuamente. Y yo digo, Dios sabe de todo lo que necesitas. ¿Me escuchas? Cuando Dios te llama, Dios ya se encarga de todo. Algunos quieren manipular las cosas. No, no hace falta. ¿Sabes que estando allí en Chile, el Señor nos llamó a abrir Iquique? ¿Conoces Iquique? La ciudad de Iquique. Era una ciudad que está 1850 kilómetros de donde nosotros vivíamos. Y el Señor nos dice, tienes que abrir. Es más, tanto me hablaron y dice, vamos a ir a verlo. El 80% de la gente que vive allí, 80, un porcentaje enorme se drogaban. Y corre droga allá, pero bueno, ahora no sé, porque ya llevo muchos años sin ir. Pero el Señor nos llevó allá. Y tuvimos una experiencia terrible. En el mismo lugar donde dormíamos, estábamos orando y se presentó, algunos quizá no saben lo que es espiritualmente hablar, pero se presentó el diablo, el demonio que tiene atrapada la ciudad. Y nos habló audible. Escuchamos una voz audible que nos quedamos así, dice, ¿a qué venís? Una voz, escuchamos la voz, estábamos orando y ¿a qué venís? Digo, Señor, empezamos ahí a reprender y dice, estos son míos, decía. Y le dijimos, estos son tuyos, pero venimos a quitártelos. En el nombre de Jesús venimos a arrebatar los que tienes atrapados y vamos a traer libertad a los cautivos en este lugar. Y nos fuimos con ese llamado, con esa experiencia, veníamos todo ahí, ay, venga, vamos a preparar un grupo de personas, digo, hermano, venga, te pago el pasaje, te pago no sé qué, toma dinero, vete para allá, busca una casa, y vamos a poner un centro de rehabilitación, allá. Y ahí fueron los hermanos. A las 2 semanas me llaman casi llorando. Hermano, estamos sin dinero, no tenemos para comer, no sabemos qué hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué situación, no? ¿Y qué les dices? Bueno, no te preocupes. Ya era cerca la Navidad y venía el espíritu navideño, vuelve a casa, vuelve. Digo, bueno, vamos, que vengan a casa. Les mandé el pasaje, volvieron a casa y oraba al Señor. Le decía, Señor, muéstrame cómo hacer. Señor, te ruego que me muestres cómo hacer. ¿Qué estamos haciendo mal? Y me dice el Espíritu Santo, no es de la forma que lo haces, esto es de fe. Y me quedé así, ¿cómo de fe? ¿Sí? No les tienes que dar nada. Los tienes que enviar por fe, orar por ellos y por fe. ¿Qué te parece? Vinieron sin nada, después de haberse llevado un dinerito para... Y agarré, y en esa
voz y en esa palabra del Espíritu Santo le dije, bueno, muy bien, hermanos. Ahora ya pasó la Navidad, ahora vais a ir, toma, justito para el pasaje y creo que sobra 5 euros, o sea, $5. Así que ya veis, vais orando por el camino, que son 28 horas de camino, el colectivo, ya tenéis tiempo para orar y llenaros de fe. Y cuando lleguéis allí, dejaros llevar por el Espíritu Santo, que Dios ya tiene preparado todo lo que va a acontecer allá. A los 2 días de llegar ya tenían una casa, ya estaban en un lugar, ya abrieron una casa, la calle Bugambilias, todavía me acuerdo. Si te fijas, la calle Bugambilias, 2518. Vete a buscarlo. Ahí estaba preparado el lugar. Le alquiló una persona sin dinero y sin nada y le dejó alquilar. Y allá fuimos por fe y todavía estamos por fe. Y allí ya tenemos centros de rehabilitación que no han cerrado sus puertas desde hace ya más de 25 años. ¿Te das cuenta? A veces el hombre tiene un concepto, que es a lo que quiero ir en esta mañana, y tenemos conceptos que parece que sean los que, bueno, tienen sus parámetros y tienen sus... Pero, ¿sabes? Hay conceptos en el Señor que son totalmente diferentes. Dios no obra como obra el hombre. Y los caminos de Dios no son los caminos del hombre. Ni las formas de Dios son las formas que hay en el mundo y que obra el hombre. El hombre tiene que aprender a vivir por fe. Y la iglesia de Dios tiene que vivir y tiene que aprender a vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y créeme, a veces nos falta mucha fe. Tenemos dudas, tenemos un montón de incertidumbres, de miedos, de qué sé yo, como decimos vulgarmente, tenemos muchos palitos en la rueda. Y hay algunos que quieren avanzar y siempre tienen un obstáculo. Siempre tienen un problema, o su misma forma de ser les impide continuar y continuar. Yo digo, si posiblemente te pregunto, digo, ¿tú crees que Dios va a querer algo malo o va a hacer algo malo en tu vida? ¿Tú qué crees? ¿Que Dios te trae para que te vaya mal? ¿Y Dios va a ser tan malo que te va a pagar tan malo o tan mal como paga este mundo? Porque este mundo sí que paga mal. Yo digo, si yo tuviera que hacer la obra de Dios fijándome en los hombres, no estaría haciéndolo, créeme. Porque lo peor o lo más te puede doler, ¿qué es? ¿Qué crees que es lo peor que te pueda doler? La traición, decía José de su esposa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que te traicionen duele. Que te traicione un hijo, que te traicione un amigo, a cuántos, o que te roben, o que te engañen. ¿Duele o no duele? Hace poquito nos robaron una televisión plasma de 75 pulgadas. O sea, les ayudamos y ellos te ayudan también a alivianar las casas. Un sitio de retiros precioso que tenemos. Se llevaron la moladora grande, se llevaron la televisión de 75, se llevaron, bueno, un montón de cosas. ¿Para qué vamos a...? ¿Y sabes lo que me venía a mi corazón? Dice, bueno, siempre oro al Señor para que Dios te devuelva el doble de lo que el diablo te roba. Porque no son ellos, el diablo te viene a robar. Y esa lección la aprendimos hace años, ¿sabes? Una vez me pasó que nos dieron una camioneta, en Madrid fue, al principio de empezar a caminar en el Señor. Y nos dieron una camioneta, estábamos re contentos porque habíamos orado mucho tiempo porque Dios nos diera una camioneta para poder manejarnos. Y nos dio una camioneta. Y yo me fui de unos días de permiso a ver a la familia y cuando vuelvo...
me entero que un camión había entrado por detrás de la camioneta y había quedado para el desarme. Oh, y nos quedamos hechos polvo otra vez sin camioneta. Y en eso vino el Señor y me dio esta palabra. El Señor te da el doble o te va a dar el doble lo que el diablo te ha robado. Y yo lo agarré por fe. Qué bueno es agarrar las palabras de Dios por fe. Y dije, Señor, lo confieso. Confieso que el diablo está vencido y que el Señor nos va a dar el doble. Qué curioso. El seguro nos pagó un dinero y con ese dinero compramos 2 camionetas exactamente igual. En un sitio que la estaban regalando prácticamente, porque valía mucho más. Y digo, qué curioso, el Señor pone un lugar barato, encima, 2 camionetas igualitas, las mismas. 2 camionetas, no una, 2. ¿Tú crees que a veces el hombre piensa y está preocupado? Ay, ¿qué voy a hacer? Que no tengo esto, que no tengo aquello, que me falta esto, que me falta lo otro. ¿Sabes lo que te debería de preocupar? No tener fe. No creerle a Dios, dudar, eso te debería de preocupar, porque muchos no crecen, muchos están estancados, pasan los años y pasa el tiempo y no parece que no pasa nada en ellos, siempre están igual. Hay personas que crecen, que enseguida le creen al Señor y hay otros que no. Y quiero... De verdad, yo sé que a veces no es fácil que la palabra de Dios caiga y que dé fruto, porque hay tierras que están muy duras. Y hay tierras que para que una semilla dé, tiene que estar abonadita, tiene que estar quebrantada, tierna, sensible. Y hay veces que no siempre estamos así. Estamos duros. Hay veces que le dices algo a alguien de la palabra de Dios y está duro. El mundo lo ha hecho duro, incrédulo. Este que me va a contar a mí, yo ya las sé todas, yo ya he vivido, yo sé que lo que yo creo es lo verdadero. Y están en una actitud, de verdad, que no reciben nada. Yo digo, a veces hay gente que no tiene pinganillo, no dice que se pone aquí, ¿qué ha dicho? Pero no oye, no sé qué es peor. Escuchan, pero no oyen. Espero que Dios pueda tratar con ese oído duro y pueda hablarte para que te vaya bien, porque todo lo que Dios quiere hacer en las vidas es bendición, para que te vaya bien. ¿Conoces a alguien que haya recibido de parte de Dios que le vaya mal? ¿Conoces a alguien? O si conoces, me lo presentas, porque yo todavía no conozco a nadie. Mira que llevo años. No conozco a nadie. Yo veo solamente a aquellos que Dios los bendice y digo, gloria a Dios. Cómo Dios usa a esta persona, cómo Dios transformó, qué cosas diferentes hace esta persona en comparación con otros. Juan 6. Evangelio de Juan. Y espero con la ayuda del Espíritu Santo que podamos entender. Jesús les estaba hablando a los discípulos y a la gente dura, porque el pueblo de Israel siempre fue dura. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hay siempre una dureza, hay siempre algo que frena las cosas de Dios en los corazones, que no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren escuchar consejos, no necesitan. ¿Cuántos de ustedes fueron avisados, no hagas esto, no vayas con este, no salgas aquí, no salgas allá? ¿Cuántos? ¿Hay aquí alguno? ¿Y a quién escucharon? ¿A quién? O sea, por naturaleza hay una desobediencia, hay una rebeldía. Yo digo, la rebeldía del hombre lleva pues a ver cómo hay hoy día, gente que no se conforma con lo que es normal, se pone un pendiente, se pone 200, se pone aquí, se pone allá. Luego el pantalón, venga, roto como si fuera un vagabundo. Los pantalones rotos, mira, está de moda.
Ahora el pendientito, no está aquí, no está allá, no está aquí, para aquí. ¿Y dónde vienen todas esas modas, esas movidas, esas ataduras? Porque al fin y al cabo el pelo largo, venga, ala, venga, hasta aquí. A ver si me llega abajo, a ver si no sé qué. Siempre la rebeldía del hombre es manifiesta, incluso hasta en las formas de manejarse y andar. Juan 5, versículo 56. Jesús les decía, perdón, el 55, 6:55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hoy, si Dios quiere, tenemos Santa Cena, vamos a poder hacer vivo y conmemorar ese día. 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. ¿Por quién tiene que vivir el que come? ¿Por quién? ¿Por él? Primera pregunta que se abre. ¿Por quién vives? ¿Y para qué vives? ¿Por ti o por él? ¿Para ti o para él? Esto es lo que deberíamos de empezar a preguntar. ¿Qué estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo? Dice, versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá, ¿qué dice? Eternamente. Esto es lo que quiere el hombre, vivir y vivir bien y vivir mejor y vivir no sé qué y vivir no sé cuánto. Pues mira, aquí te lo dice simplemente. Lo único que tienes que hacer es comer el pan. ¿Cuál es el pan? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el pan? Estas cosas dijo la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y yo digo, ¿por qué crees que decían que era dura? Hay algunos que les hablas del Señor y parece que le estás hablando algo, ¿Por qué crees que era dura la palabra? Si en realidad de lo único que está diciendo es de la palabra de Dios. Que tienen que comer a Jesucristo, tienen que comer la redención de pecados, tienen que comer y hacer lo que Él hizo, copiarle a Él. Y Él todavía no había sido entregado, o sea que Él lo que estaba haciendo es, ¿qué hacía Jesús antes de ser crucificado? ¿Qué vino? A mirar a ver lo que necesitaba Él y a vivir para Él, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Y para qué escogió a otros discípulos? ¿Para qué? Para bendecir, para sanar enfermos, para predicar la palabra, para ayudar a aquellos que estaban necesitados. ¿Amén? Ese es el plan de Dios. Dice, y al oírlas, muchos de sus dijeron, dura palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida? A ver, dile al hermano que tienes al lado, la hermana, el Espíritu es el que te da vida. Y dile también, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es el espíritu contra la carne contra el espíritu. Por eso siempre algunos que andan en la carne, porque hay algunos que son más carnales, no pueden ser. Solo piensan y hablan de la carne, las cosas de este mundo y no hablan de Dios, no tienen palabra nunca, no saben nunca
ni disciernen nada de la parte de Dios y están siempre pues ignorantes, no saben qué hacer. Por eso tienen que preguntar. Hay gente que pregunta cualquier problemita que tiene. ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Has escuchado eso alguna vez? Qué triste es que haya personas que no saben lo que hacer o lo que tienen que hacer. Y cuando les viene un problema, no saben qué tienen que hacer. No tienen respuesta, no tienen salida, no saben qué tienen que hacer. Pues es muy simple, lo único que tienes que hacer es obedecer la voz de Dios. Ya te lo digo yo en esta mañana. Si lo haces, te va a ir bien. Si no lo haces, desgraciadamente, no te va a ir bien. Y digo desgraciadamente porque dice la palabra que es así, no porque yo lo diga o me invente. Y estábamos en el versículo 63, creo, ¿no? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son espíritu y vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué tremendo que hay personas que cuando les hablas de la parte de Dios no lo reciben y se vuelven atrás. ¿Conoces alguno? Hay personas que cuando les dices, mira, lo que vas a hacer no es de la voluntad de Dios y no te va a ir bien. Y ya me estás maldiciendo, me dicen algunos. No, yo no te estoy maldiciendo. ¿Yo te he llamado? Pregunto, ¿yo te llamé? ¿A qué no? A mí me llamó el Señor. Acá. No me llamó ningún hombre. A más de uno le he contado un poco por qué vine acá. ¿Y sabes por qué vine acá? Porque a través de unas rejas, y esperando 6 años de cárcel, me vino un Gedeón y me dio una Biblia azul. Y en esa Biblia azul había desesperado, y como yo estaba desesperado, abrí la Biblia y había un salmo que decía: este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias y todos sus temores. Dichoso el hombre que confía en él. Y clamé a un Dios que no conocía, y al día siguiente me llaman por mi nombre y dice: Pedro Pastora, sí, se va en libertad. Y no entendía nada. Pero claro, al mes estaba otra vez en remar. Ingresando en remar, mejor dicho. No otra vez, ingresando en remar. Y entro, no sabía dónde venía. Es más, la primera reunión que tuve fue en la calle, una campaña en la calle. Yo decía: estos están todos locos. Aquí saltando, esto, ¿qué les pasa a esto? ¿Le ha dado la vuelta? ¿Qué onda? Pero curiosamente cuando voy a dormir, lo primero que me dicen: sube arriba a una habitación, ahí tal, ahí están los hermanos, vas a dormir ahí, te van a dar una cama. Y subo ahí y veo uno con una Biblia azul y me mira. Dice: ¿sabes que no existe la casualidad? Dios tiene un propósito para ti. No me conocía de nada. Y en vez de saludarme me dice eso. Y yo veo la Biblia azul y me vino el recuerdo de cuando yo estaba en la celda clamando a un Dios. ¿Tú crees que existe la casualidad? ¿Tú crees que estás aquí porque te pareció a ti? ¿Tú crees que no existe la voluntad de Dios? Estás aquí porque Dios quiere que escuches su voz. Luego es cosa tuya que la obedezcas o no, pero allá tú con las consecuencias. Yo le dije: Señor, sí, y te sirvo, y aquí estoy. Dice: yo me fui, yo nunca me he ido. He visto muchos que se han ido, han vuelto, yo nunca me fui. Dios me llamó, perseveré. Por eso estoy todavía aquí, no sé qué sería de mí. ¿Tú crees qué sería de tu vida si no te hubiera rescatado el Señor? Jesús decía, pensaba en suicidarse, posiblemente ya estaría suicidado. Estaría muerto. Y muchos de ustedes,
Y claro, y te pasa a veces la película de tu vida. Dices, ¿cuántas veces Dios me libró de la muerte? ¿Cuántas veces me libró de accidentes? ¿Cuántas veces vi cosas que Dios, sé que Dios ahora me guardó? Pasar un vehículo, yo por un cruce y pasar un vehículo a 80 por hora y algo me dijo, para. Y yo tenía preferencia, pero yo dijo, para. Y yo paré, pasa un auto así, a 80 por hora. ¿Sabe lo que hubiera pasado si paso? Me hubiera matado, con seguridad. Pero ¿cuántas veces Dios me advirtió? ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. El problema es que a veces no tenemos la fe para recibirlo. Y decir, no, Dios tiene un llamado. Claro que sí. ¿Tú te quieres quedar en llamado o quieres que Dios te escoja? ¿Qué quieres? Las mujeres van al supermercado, ¿verdad? Cuando ven un montoncito ahí de fruta o lo que sea, ¿qué hacen? Se van allá, y tienen la libertad de escoger. ¿Lo que escogen? Los peores, las podridas, las que están mal. ¿Cuáles escogen? ¿Cuáles escogen? Las mejores, ¿verdad? Las más sanas, las que están, Y por eso Dios está escogiendo a muchos de ustedes. ¿Pero quiénes escoge Dios? Los que están sanos, los que están gorditos de recibir la palabra de Dios, los que no se pudren, no se contaminan y están guardados. Por eso qué importante es que Dios te escoja. Yo digo, si todo el ejército que Dios ha llamado, porque yo te digo, un ejército de personas que pasan por los centros, si tuvieran claro el llamado de Dios, ¿sabes lo que seríamos? Seríamos iríamos arrasando. Ayer me dice el hermano que fueron a hacer ángeles de la noche. Los hermanos se fueron a hacer ángeles de la noche, ahí al Vallado Sur. Y hay personas que tienen la casa inundada, que le han robado todo, que no tienen ni dónde vivir. Qué triste, ¿no? Cuando empieza a subir los ríos y la gente y ves las necesidades y ves el egoísmo del hombre. Y luego viene un hombre que dice, yo soy presidente, yo voy a solucionar todo. Tú no vas a solucionar nada. ¿A cuántos hemos visto que han entrado y qué han hecho? Las calles cada día están más rotas, la luz cada día está más cara, la vida está cada día más cara, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. ¿Qué va a cambiar eso? El egoísmo del hombre cada día es más manifiesto y a nadie le importa lo que le pase a otro. Esa es la realidad. ¿O hay aquí alguno que le importa lo que le pase a alguien? A ver, ¿hay aquí alguno que le importa lo que pase a alguien? Porque tenemos ahí en Ucrania 3 frentes, 3 ciudades abiertas, y hay más de 10.000 personas que están recibiendo alimentos. Pero ¿sabes cómo se convierten? ¿Sabes cómo le dan gracias a Dios? ¿Sabes cuántos están ahora recibiendo al Espíritu Santo y al Señor? Que a veces predicas y parece que predicas en un desierto, que no escucha a nadie. Qué bueno es cuando Dios quebrantó la tierra, ¿verdad? Y la hizo pulverizar en mil pedazos. ¿Cómo están abiertos? Vete a África, 22 países donde la gente se muere de hambre. Vas a ver si te van a escuchar o no. Llévales un trocito de pan y luego les predicas. El Dios, ¿sabes lo que decían cuando fuimos por primera vez ahí a África? Después de que manifestaban que eran musulmanes y tal, al final vino el que estaba, el anciano dice, nuestro Dios nos deja morir de hambre, pero el Dios de ustedes, los cristianos, es un buen Dios porque da de comer. ¿Y sabes cuántos hermanos hay africanos que se están convirtiendo? Claro, a veces necesitamos mucha necesidad para... Algunos se olvidan rápido de cómo vinieron, de lo necesitados que estaban. Cuando pasan unos meses ya están que no les pueden ni hablar. Hay algunos que 2 o 3 meses, hay que pedirles
permiso, hay que ponerse el ayuno en oración, a ver cómo le hago, cómo le digo, cómo le entro, porque ya hay una altivez, un orgullo, ya, yo ya sé, yo ya... ¿Eh? Deberíamos de verdad aprender a vivir humildemente todos los días. Todos los días. Amén. Y a vivir por fe y dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Yo sé que hay personas que a veces han tenido que comer hasta de las basuras en la calle. Y he conocido a varios. Pero ¿qué dice la Biblia? Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Espero de verdad que Dios encienda el amor y el fuego del amor en tu vida y que también Dios te use para bendecir a muchos y que no apague el fuego. No pienses que lo que estás haciendo es en vano. Nunca. El trabajo en el Señor nunca es en vano. Y a veces trabajamos, pero sabes, yo cada vez que veo más casas, ¿sabes cómo están las oficinas? Ingrid, ¿cómo están las oficinas? Vacías, ¿verdad? Las casas están vacías. Están llenitas. Y cada día viene más gente. ¿Sabías? Cada día más necesidad. Cada día más personas que llaman a la puerta. Cada día hay más familias destruidas, personas destruidas, pasándolo mal. Digo, ¿cómo me gustaría, de verdad, que creciéramos al mismo tiempo que crece la necesidad? Pero cómo me rompe el corazón ver que hay tantos que dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Dios quiere que hagan. Y ayudar y bendecir y ser usados por el Señor para toda buena obra, dispuestos. Doy gracias a Dios de que Dios está empezando a levantar conciencias y a avivar, ¿verdad? Y hay personas que Dios va enviando y yo creo que va a venir mucha necesidad, desgraciadamente. Créanme. Y nosotros podemos ser respuesta o no. Por eso yo digo, sería bueno que le preguntaras al Señor para qué Dios te llamó y para qué Dios te trajo acá. ¿Se lo has hecho? Y no importa dónde estés, lo que importa es que Dios te pueda usar. ¿Sí? ¿Amén? En fin, no quiero que seas un llamado como fue Judas. ¿A ti te gustará que te digan Judas? No, ¿verdad? Es una palabra que hiere, ¿verdad? Y Judas fue un llamado que estuvo con Jesús 3 años y medio caminando y que iba y oraba por los enfermos y se sanaban. En la gran comisión iban, los demonios no se le sujetaban y hacía señales y tal, pero siempre había en su corazón algo. ¿Qué crees que había en su corazón? ¿Alguien me puede decir? Ay, lo que había. ¿Qué había en su corazón? ¿Religiosidad? ¿Incredulidad? ¿Qué era? ¿Desobediencia? ¿Qué era? Yo digo, ¿cómo una persona puede ver las obras que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo y todavía no creer? Yo digo que hay una incredulidad a veces en los corazones, que es como un velo y que no les permite ver. Y a veces tenemos que poner delante de Dios que rompa a Dios ese velo. Yo creo que, claro, él era el que llevaba la bolsita, de vez en cuando agarraba un poquito, ¿verdad? Alimentaba esa desobediencia y no era santo. Yo digo, si estás sin santidad, ten cuidado, porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ver al Señor? ¿Quién quiere ver al Señor? Lo primero que tienes que andar, ¿qué es? En santidad. Amén.
y luego ya viene palabra de Dios, y luego ya viene la fe que vence al mundo, y luego Dios te usa como herramienta y instrumento, Dios te capacita, Dios te afirma, Dios te da la palabra justa, exacta, en el lugar, en la situación que estés, y Dios va a bendecir tu vida, y va a usarla, porque serás boca de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que espero de verdad que Dios pueda usarte, ese es mi deseo. Y no usarte para ser mal ejemplo y manifestar debilidades como algunos, que les das un poquito de libertad y te vienen y aparecen a las 3 de la mañana, borrachos, etcétera. ¿Me estás escuchando? Y siendo mal ejemplo. Más vale que te arrepientas, reconozcas y dejes en manos de Dios tu vida, porque si no volverás a cometerlo. Reconocer los caminos del Señor. Vamos a orar. Me gustaría orar. Te invito a que te pongas un momento de pie. Y a veces sabemos dónde está el mal. El problema es que no sabemos cuál es la solución. A veces sabemos, bueno, incluso hasta algunos saben lo que tienen que hacer, pero les cuesta y no lo hacen. A veces el hombre pues está lleno de muchas ilusiones y como dice la Biblia, ¿no? El hombre anhela, el hombre de doble ánimo mucho anhela, pero nada alcanza. A veces no es solamente el querer, es entregarte al Señor. Yo quiero orar en esta mañana. ¿Cuántos verdaderamente quieren entregarse al Señor en esta mañana? De todo corazón. Si tú quieres entregarte al Señor esta mañana, pero de corazón, ahí donde estás, levantas tu mano y la bajas y vamos a orar para que Dios obre. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.